disculpen los imprevistos del correo, ojalá que se vayan sumando el resto de los 70 colegas que teníamos anotados. Maestra Viridiana, le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Josué. Pues primero, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Gracias por la invitación para moderar este webinar que seguramente al tratarse del cierre del Seminario Internacional Permanente de Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales, pues resultará bastante interesante, abrirá nuevas líneas y, ¿por qué no? Pues aportar una segunda edición del seminario, ¿cierto? El objetivo del día de hoy es promover el intercambio de reflexiones finales sobre el impacto y las oportunidades de la inteligencia artificial en la investigación, destacando los retos y perspectivas para un futuro ético e interdisciplinario desde la experiencia de los representantes de las universidades participantes en el CIP-IASCO 2024. Bueno, para comenzar, escucharemos al doctor Luis Josué Lugo Sánchez, quien es investigador asociado C del CEICH, candidato al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, coordina el Seminario Internacional de IA en Ciencias Sociales, ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el posgrado de la Universidad Panamericana, la Universidad de Santiago de Chile, así como en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla y actualmente realiza estudios de maestría en psicoanálisis. Ha publicado en revistas académicas y conferencias internacionales. También ha sido coordinador y autor de libros indexados a base de datos científicas en Iberoamérica. Actualmente colabora como columnista en El Universal en temas de tecnología, sociedad y educación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Viri. Muchas gracias también a Flora y a Miguel, que en un momento se nos sumará desde Quintana Roo, y a todas las personas que están ahorita por acá y que seguirán la transmisión que haremos desde el CEICH y desde el seminario. Es un gusto. Me parece que, aunque nos toca coordinar, no había participado yo directamente y es muy lindo poder conversar en este momento. Traigo algunas ideas y provocaciones generadas con base en los diálogos a los cuales pude asistir, en los cuales escuché justamente a Flora Partenio. Estoy muy contento que el día de hoy podemos converger en este espacio. Dicho lo cual, me voy a permitir compartir pantalla y aquí va a continuación. Listo. Y ya en la investigación, retos y perspectivas para un futuro ético e interdisciplinario, ¿no? Son algunas ideas que creo que nos pueden encontrar el día de hoy. Y me gustaría empezar precisamente con el hoy. Y vamos a ver en el hoy un par de aplicaciones y que me cuestionan sobre este presente y futuro. Storm AI, que además es desarrollado por la Universidad de Stanford. Como sabemos, la diferencia entre el norte global y el sur global en el desarrollo de IA es abismal y distópica, además, en el presente y en el futuro. Pero no nada más es una brecha que se entiende en el término geopolítico, sino también entre la universidad y las empresas, quienes desarrollan la mayoría de las IAs con sus propios intereses, ideologías, idiosincrasias, campos de entrenamiento, son las empresas. Y en este sentido, llama la atención que dentro de estas brechas, dentro de estas paradojas, haya una inteligencia artificial desarrollada por una universidad que, si bien pertenece al norte global y tiene sus propias agendas, tiene una posibilidad de código abierto y código libre en un contexto en el cual la mayoría de las inteligencias artificiales de uso común son de servicio freemium, ¿no? Que inauguró Spotify hace algún tiempo como un modelo alterno al peer-to-peer de Ares, a Pirate Bay, y que no pensábamos que fuera a crecer tanto como hoy ha crecido y se ha normalizado. Entonces, me parece interesante empezar a provocar, digamos, por ahí en este aspecto, cuando nosotros generamos aquí un paper que tiene que ser en inglés. Ahí seguimos con las partes de brechas geopolíticas. El programa, pues, aquí es de Artificial Intelligence, por ejemplo, nos pide un breve prompt, una descripción, y una vez que ya lo colocamos, voy a saltarme este proceso porque no es la intención hoy como tallerearlo, sino más bien ver el resultado. Nos arroja un paper, aquí están artículos, aquí hice algunos experimentos,
y el paper que te arroja en menos de 5 minutos, porque aparte estamos con un dilema del tiempo en donde parece que todo es rápido y lo cierto es que el pensamiento es muy lento, el desarrollo cognitivo es lento, piensen que el amor y la amistad son lentos, tomarse un café es lento, pero estamos en un punto de mucha aceleración para disfrutarlo. Y bueno, sí, sí hacen menos de 5 minutos algo así, ¿no? En inglés, pero bueno, con DeepL o con ChatGPT pueden ustedes hacer la traducción. Y aquí los apologetas, digamos, de la IA, que no nos van a sustituir y ya para qué queremos investigadoras o investigadores, ahí les doy calma. Si uno lo analiza con rigurosidad, no pasaría, creo yo. Ahí también necesitamos un tema de alfabetización, filtros de revistas indexadas, pero ahí tenemos también un tema, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, le pedí un tópico sobre la inteligencia artificial en la educación y da un abstract, luego da un contexto histórico, da algunas ideas teóricas, da datos, y lo interesante es que te da las fuentes directas, ¿no? O sea, aquí está la fuente, tú vas a la fuente y tienes acceso a fuentes, que es uno, me parece, de los usos importantes de la IA, como fuente terciaria, que se suma una ecología académica en donde en los libros seguimos leyendo, tengo mi pluma porque sigo escribiendo, sigo viendo películas en YouTube y también puedo ver películas en VHS o si más para acá hay un disco en vinil, también hay un disco en vinil. Hay una ecología en donde convergen distintos tipos de artefactos tecnológicos. Bueno, pero lo cierto es que si alguien traduce esto y tenemos a un profesor o profesora, una vez que se sobrepasan las brechas, que no saben identificar el lenguaje natural, pues sí puede haber usos de deshonestidad, ¿sí? Lo interesante también de esta herramienta es que uno de los puntos que pone en perspectiva es que fomenta lo que algunos autores y autores llaman los cobots, ¿no? Que es la colaboración entre el pensamiento humano desde una perspectiva poshumanista y las IAs. Y apelando a un modelo tipo Wikipedia, que me parece además, como ustedes saben, de los más interesantes por el tema de inteligencia colectiva, de dinámicas colaborativas, entran tanto robots como investigadores e investigadoras a dialogar sobre el paper que generaste. Y aquí lo interesante ya no es tanto el paper, sino las capacidades argumentativas frente a una inteligencia artificial o un ser humano. Bueno, hay muchos puntos que podemos platicar ahí. Lo quiero dejar como el presente y el futuro. ¿A qué nos reta? ¿Cuáles son los puntos? Podemos estar en contra del uso de IA, pero hay gente que no lo va a estar. Podemos generar protocolos. Hay muchas brechas. Hay comunidades sin luz en Latinoamérica todavía, pero hay otras que ya van muy avanzadas. Es un tema que me parece de arranque un primer elemento, ¿no? Aquí entonces tenemos el hoy y dicho esto, Viri, cuando ya vaya sobre tiempo, por favor me dices porque soy bien chorero, hablo mucho y entonces de pronto quiero ser respetuoso con los tiempos. También nos da entonces la posibilidad de esto que observamos, qué uso ético le vamos a dar. Entonces aquí quiero citar a Susei Camarca Blanco, que es un alumno que tuve este semestre en el posgrado, que le dije, voy a citar tu trabajo porque me parece que es importante aprender justamente intergeneracionalmente. Y Susei les pedí un trabajo final sobre el laboratorio de IA e investigación social que imparto, y me gustó mucho la ecología de saberes en la cual converge su trabajo y que se los voy a mostrar a continuación. La idea era, era ir haciendo un diario de campo con perspectivas críticas de la inteligencia artificial en temas de sesgos, de género, pero también en la experiencia misma de utilizarla, un ejercicio dialéctico, y que al final se presentara este diario de campo de forma creativa, ¿sí? Entonces, lo interesante es que aquí, por ejemplo, Susei, voy a abrir esta ventana, ofrece su reflexión, ¿no? Porque esto es del pensamiento humano. Esta lectura, por ejemplo, es Repensar la robótica y la inteligencia artificial desde la ética de los cuidados. Es muy bonita la lectura, propone una ética de los cuidados en la relación robot-cuerpo-mente. Y luego Susei ofrece, además, videos que él mismo hace apropiándose de las lecturas. Aquí está Susay, que es un colega colombiano que tenemos aquí en el posgrado. Y aquí él reflexiona sobre poder privado y la relación. Bueno, es creatividad de Susay, que eso no se lo hizo una IA. Y después hizo su propio asistente que se llama Susito el Lector. Revoluciona la lectura crítica porque una de las cosas que también trabajamos mucho es en la lógica indimedia que desde 1999 no los proponía. No odies los medios, siembra los libres.
Entonces aquí su sitio lector ayuda de forma crítica con la lectura y puso sus propias fuentes, utilizó los modelos de Hugging Chat, que es una alternativa a ChatGPT para código abierto y libre. Y me parece que entonces esto nos lleva a un punto de cuestionarnos humanamente, y en el cuestionamiento humano me gustaría proponer algunas líneas que después de esta mengambre epistemológica en la cual hoy estamos, podemos situarnos. Cuestionarnos seguramente el hacer campo, ¿no? Porque hay que hacer campo, la IA no va a hacer campo, no le interesa hacer campo, no se ensucia, no acuerpa. La creatividad, y por eso puse como intermediación a Susei con el video que él hace, pero también usa una IA para potenciar esas habilidades. Insertar sensibilidad en la racionalidad, justamente Nuria Valles menciona, la IA es o sea, Nuria Valles dice, la IA es un hombre heteropatriarcal, racional, que no se equivoca, que se pone la camiseta, el trabajador ideal del capitalismo. Entonces, hay que ser sensibles a ese trabajador ideal que no vamos a poder competirle ni tendríamos que competirle, cambiar también los marcos de competencia a los de colaboración hasta donde no sea posible. Plantear proyectos interdisciplinarios, en la teoría suena bien bonito. Yo sé que Flora y todo el equipo que tienen ellos y ellas nos pueden ayudar muchísimo, porque por acá, Flora, apenas estamos en la parte de políticas sociales intentando entrarle a estos temas. Yo te escuchaba a ti, escuché también a Flavia, ¿no? Escucho a Brenda y creo que tenemos que aprender los unos y las unas de las otras. Es bien difícil, ¿no? La interdisciplina, pero necesario, conocer nuestros límites y posibilidades. Alfabetizarnos metodológicamente antes de usar IA, ahí me atrevo a hacer una correlación. Si no tenemos pensamiento crítico, creativo y metodológico en el tema de investigación antes de usar la IA, cuidado. Sí hay un gran riesgo de uso deshonesto, sí hay un gran riesgo de que el robot piense por nosotros y nosotras, sí hay un gran riesgo de no saber que detrás de una máquina hay intereses, hay ideología, hay una geopolítica, hay redes neuronales. Este misterio de la caja negra, si bien tiene sus propias autoprogramaciones, también tiene explicaciones que es importante alfabetizarnos previamente. Protocolos situados, me parece que hoy es muy difícil encontrar un protocolo general que explica todos los contextos y universidades. Tenemos que hacer diálogos serios desde universidades, serios, pero también que nos unan. Me parece que a mí me ha servido mucho platicar con colegas de Bolivia, de Ecuador, de Argentina. Me reconozco más de pronto en nuestros propios problemas cotidianos que en marcos que vienen de pronto de otras universidades del norte global, que son importantes, pero contextualmente pueden ser muy disímiles a las experiencias que estamos viviendo en Latinoamérica. Experiencia, esto proviene de la fenomenología y lo que yo siempre les comento es, seamos críticas y críticos con la IA. Si por ética política no queremos usarlo, o por ética ambiental no queremos usarlo, se vale, pero experienciemos a través de nuestros propios usos o en otras personas cómo funciona. Porque lo cierto es que también generacionalmente la IA sí está siendo apropiada por generaciones jóvenes que están encontrando sus formas de agencia y también sus formas peligrosas en sí mismas para utilizarla. Escuchar y construir campo, regreso a este primer punto, me parece que hoy es una de las cosas que más nos van a distinguir de la IA. Nos quita del lugar del sujeto supuesto saber que algunos profesores pretendíamos usar, y no, o sea, lo cierto es que ahorita ustedes pueden buscar la historia de la IA que desde mis campos de entrenamiento data del 56 y el test de Turing, pero no me voy a detener ahí, porque esa historia la pueden encontrar en alguna fuente de ella. Creo que lo que sí podemos compartirles es la parte ética, experiencial, de protocolización cultural, de interdisciplina. Ensuciarnos y hacer campo me parece que es complicado, pero hoy es lo que nos puede distinguir. Aquí, por ejemplo, quiero también reconocer mucho la participación que ha tenido en estos charlas, diálogos, lo difundimos este evento, las madres buscadoras. Hay que aprender también de colectivos, de movimientos, y aquí los tuvimos justamente en el SAGE. Como se dan cuenta, es un equipo interdisciplinario, intergeneracional. Además, Lulu es una madre buscadora que admiramos mucho. Presentaron sus libros hasta encontrarles. Luego el colectivo Luz de Esperanza nos mostró cómo están reconstruyendo a sus desaparecidos con inteligencia artificial generativa, con una apropiación que han tenido desde su propia necesidad y de los más de 15,000 desaparecidos que no tiene la intención de buscarlos el Estado. Y ante esa situación, las formas disruptivas creativas, pero citando a la propia colectiva, también de esperanza activa, se hace necesaria. Porque sí, no nos gustaría mentirles,
sí es un contexto de oligopolización terrible de OpenAI, sí hay una crisis climática que estamos viviendo en muchos sitios y que la IA está potenciando, sí hay interés también en que se responsabilice al sujeto y no a los grandes emporios que son quienes más utilizan estas herramientas, pero me gustaría retomar este concepto de Lulú, que es una madre buscadora y que nos dice hay esperanza activa y la esperanza activa se construye y se ejerce y se encuentra en el campo. Creo que hoy hay que seguir generando estos diálogos interdisciplinarios, intergeneracionales y también diríamos que con sectores de los cuales tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Y aquí cuestionó esto. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí me dejaron leer en media superior como 15, 16 años ética para amador y me marcó mucho. E iba por la vida pensando que sabía de filosofía y quizá no sabía tanto, pero sabía un poquito con amador que me ayudó bastante. Y pensaba, una ética para amador con IA, ¿qué es lo que podemos hoy cuestionarnos, platicar, dialogar? ¿Qué ética es la que contextualmente podemos transmitirle a otras generaciones? ¿Qué podemos escuchar de unas generaciones y otras? Y creo, Viri, que hasta ahí hago mi primer punto de participación. Tengo preparado 5 o 6 minutitos más y da tiempo al final sobre las definiciones de ética y una propuesta de uso ético de ella muy concreta, pero hasta acá para no monopolizar el discurso y pues agradecerles y a quienes están conectándose apenas de nuevo una disculpa. Nos jugó mal la contingencia humana, pero ya estamos acá y transmitiremos esto posteriormente. Gracias, Viri. Gracias, doctor. Es súper interesante, pues lo que acaba de decir, empezamos fuerte, ¿no? Respecto a alfabetizarnos metodológicamente, porque al final somos los humanos que estamos interactuando con estas IA y también este punto que comenta, responsabilizar a los usuarios, ¿no? Más que estos grandes monopolios. Bueno, para no tomar tiempo, monopolizar el tiempo, como usted comenta, presentamos a continuación a la doctora Flora Partenio, quien es doctora con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA, coordinadora del Centro de Estudios de la Sociedad Digital en el ámbito de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, EIDAES, de la Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM, Argentina. Bienvenida, doctora. Antes de darle la palabra, les recordamos, por favor, escríbanos en el chat, coloquen sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas, y a partir de ahora tenemos 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Viridiana, gracias, Josué, por esta invitación. Y la verdad, quiero decir que en este diciembre tan intenso hemos compartido todo un año de encuentros virtuales con una asistencia muy numerosa de muchas universidades de distintas ciudades de Latinoamérica, y eso a nosotras en el IDAES nos pone muy felices porque sabemos que para justamente poder contribuir a estos co-construcción de saberes, ¿no? Recién José decía experienciar, ¿no? Bueno, la clave es compartir nuestros saberes y compartir nuestras experiencias y desarrollos en el campo justamente de los sistemas de inteligencia artificial. Y quisiera concentrarme en dos dimensiones. La primera es la dimensión pedagógica, que tiene que ver con la apuesta por la cual nos sentimos tan incentivadas y tan motivadas a participar de este seminario y escuchamos con tanta atención a colegas de distintas universidades, todo lo que han impulsado, la verdad que fue maravilloso. Junto con Brenda, con Germán, con Flavia, estuvimos compartiendo cada uno de esos encuentros. Y para nosotras, la clave del Centro de Estudios de la Sociedad Digital, que es el centro en el cual investigamos y desarrollamos nuestras tareas en este campo, tiene que ver con esa clave interdisciplinar, ¿no? Y una apuesta en la cual nos concentramos este año y que la verdad dejamos la invitación para tantas colegas y colegas que van a ver esta transmisión y que nos van a escuchar y que seguramente seguiremos en contacto en este ciclo, es, bueno, la apuesta, por ejemplo, por crear un diploma de inteligencia artificial. Esto lo creamos este año, se llamó Diploma en Inteligencia Artificial, Plataformas y Sociedad Digital, y lo co-construimos justamente en diálogo con distintas disciplinas. Y esto fue una apuesta enorme. Yo mientras escuchaba la presentación de Luis Josué decía, eh, siempre predicamos lo interdisciplinar y de hecho aspiramos, decimos, bueno, esto tiene que ser un diálogo de saberes, un encuentro de disciplinas, pero
llevarlo a la práctica, quiero decirte que ha sido todo un esfuerzo y al mismo tiempo nos encontramos con que esas metas pedagógicas que nos habíamos propuesto realmente nos sorprendieron. ¿Por qué digo esto? Porque me encantó esto que dijiste de lo del amor y la amistad lleva tiempo y requiere tiempo. Y yo creo que el encuentro, el diálogo real entre nuestras investigaciones desde distintas universidades lleva un tiempo. Y ese tiempo es un tiempo de la escucha, de leer al otro, a la otra, de saber en qué están en estos grupos de investigación, en cuáles son sus avances y también entender y comprender las claves analíticas, ¿no? Y este diploma que lo hicimos virtual, que fue una apuesta muy fuerte desde la Escuela IDAES, fue durante todo el segundo semestre y convocamos a profesores que vengan desde el campo de las ciencias de la comunicación, especialistas en redes y polarización, que es el gran tema, ¿no? Venimos de las elecciones, ustedes estuvieron en contextos eleccionarios, las elecciones en Norteamérica, aquí en Argentina también muy atravesados por la situación de la polarización en redes sociales. Bueno, convocamos especialistas en redes para justamente entender esa dinámica que se da. Convocamos a filósofas y a filósofos para justamente tener una clave analítica desde ese lado. Convocamos economistas para entender, bueno, en los sistemas de inteligencia artificial, en los desarrollos de inteligencia artificial, ¿qué pasa con las reglas? ¿Qué pasa con las normativas, con la gobernanza? ¿Qué se está discutiendo incluso en los escenarios, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio en torno a esto? ¿Cuáles son las posibilidades de regulación que tienen países del sur global como los nuestros, ¿no? Estamos en México, estamos en Buenos Aires, estamos en Brasil, en Uruguay. Digo, ¿cómo pensar no solamente desde la lógica de los impactos de la IA, sino también, bueno, qué apuestas hay en materia de políticas públicas, qué apuestas hay en materia de regulación? Y pensar de manera situada desde países del sur global como los nuestros es clave, digamos, ¿no? Y desde universidades como las nuestras, ¿no? Que son universidades en el marco, en el caso nuestro, de un ataque feroz al sistema científico y tecnológico en este contexto, ¿no? Tenemos un escenario de alta restricción presupuestaria, una narrativa de la austeridad que se vuelve a instalar y bueno, sabemos que con restricción presupuestaria y con recortes del Estado en la educación no vamos a poder tener investigaciones fuertes, investigaciones articuladas en inteligencia artificial. En ese sentido, hay una apuesta pedagógica y política que como docentes de la universidad pública aquí en Argentina sostenemos y defendemos muchísimo frente a esta narrativa de recortes y de ajuste. Y en este diálogo que les decía recién, bueno, el diálogo con las ciencias de la comunicación, con la filosofía, con los economistas, con la sociología, ¿no? Cómo entender también el diálogo entre inteligencia artificial y plataformas. ¿Qué impacto se está teniendo concretamente, por ejemplo, en el campo laboral, en el desarrollo de modelos de negocios que van atravesando distintas dimensiones de la vida que antes no lo encontrábamos así? ¿Qué impacto está teniendo en la gestión en el sistema de justicia? ¿Cómo la inteligencia artificial hoy está atravesando la gestión del sistema judicial? Y eso puede tener un impacto en las personas, concretamente en las vidas de las personas, ¿no? Me encantó esta propuesta que nos traías, Luis José, de esa reflexión desde lo humano y justamente en los desafíos a los cuales nos encontramos. Entonces, invitar a este diploma a especialistas en estos temas fue clave. Y también tener una mirada desde la perspectiva de la interseccionalidad, digamos. ¿Qué pasa con los sesgos en materia justamente de sesgos racistas, sexistas, que impactan? Tú decías recién la imagen típica del, diría Maya Pérez Orozco, el BBVA, el varón burgués, capitalista, heteropatriarcal, bueno, y esa inteligencia artificial, ¿no? Que todo lo razona y que toma decisiones totalmente razonables en el mercado y entonces también en los sistemas de IA. Bueno, ¿cómo interpelar esos desarrollos de la inteligencia artificial? ¿Cómo advertir los sesgos? Y cómo estos sesgos también atraviesan latitudes como las nuestras, donde justamente lo que vemos es que en estos sistemas de IA se amplifican desigualdades que ya encontramos en nuestros escenarios sociales cotidianos y que son objeto de análisis permanente porque justamente nuestras ciencias sociales interpelan y luchan contra las desigualdades en toda su expresión. Entonces también es nuestra labor interpelar estos sistemas
justamente cuando advertimos que pueden tener impactos concretos y profundizar las desigualdades. Entonces, esta apuesta pedagógica sí yo considero que es clave, ese diálogo interdisciplinar. Y la segunda es, y con esto, para no acaparar, voy redondeando, me dirá Viridiana cómo estamos con el tiempo, es una reflexión que tiene que ver con la apuesta más política en este contexto, y que tiene que ver también con una lectura desde la sostenibilidad, digamos, justamente de los desarrollos de la IA. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, en Argentina, se escuchó las últimas declaraciones del gobierno actual diciendo que quieren convertir a Argentina en una referencia, en un hub de inteligencia artificial a partir del desarrollo de energía nuclear. Bueno, vuelvo y me conecto muchísimo con lo que decía recién Luis Josué. Digamos, ¿cuál es el rol del actor privado en estos desarrollos? Es desarrollos que siguen contribuyendo al monopolio, al control justamente total, no solamente de esos datos, que ya lo estamos viendo, sino justamente al desarrollo en sí de estas infraestructuras. Y una pregunta clave en torno a cuáles son los impactos ecológicos de esto. Es algo que no podemos eludirlo, sobre todo en un país como el nuestro que está en el triángulo del litio, que sabemos cuán importante es el litio y otros metales raros para el desarrollo de estos sistemas. Entonces, la reflexión en clave de una justicia ecológica en este escenario creo que es fundamental, y nuestro diálogo que tiene que estar fortalecido con lecturas que vienen justamente del campo de la ecología, de la geología, incluso de la física, digamos, ¿no? Por eso también en nuestra apuesta del Centro de Estudios de la Sociedad Digital decíamos, bueno, el diálogo también es con los ingenieros e ingenieras, es también con los físicos y físicas, porque justamente las ciencias sociales y las humanidades tienen un rol clave en este contexto. A veces parece que cuando hablamos de inteligencia artificial es solamente un tema de hiperexpertos que vienen del campo de lo que se llama las ciencias exactas, las ciencias duras, como a algunos les gusta tejer esa distinción a la cual cuestionamos tanto, y creemos que las ciencias sociales tienen un rol y una mirada central en esta contribución. Y me parece que este ciclo que se dio en el seminario a lo largo de todo este año es un ejemplo de eso. Por eso desde la Escuela de IDEAS estamos tan felices de haber participado y bueno, con la expectativa de seguir contribuyendo, pensar a futuro, una posible publicación, un seminario que nos convoque y que incluso hasta podamos arriesgarnos a pensar en la presencialidad, atravesar las pantallas y reencontrarnos físicamente en alguna de nuestras universidades que hacen un trabajo maravilloso y muchas veces en contextos de mucha adversidad, donde se defienden las aulas. Me encantó el hecho de que hayas traído la labor de un estudiante, digamos, y cómo estas discusiones en las aulas trascienden y van atravesando nuestros espacios de distintos intercambios y saberes. Así que agradecerles mucho y bueno, me quedo por aquí para continuar escuchando. Gracias, doctora. Sí, este diálogo que usted comenta, pues es necesario y ha estado presente a lo largo del seminario en estos temas de regulación, de políticas públicas, de su uso, y pues es necesario traerlos, ¿no? De nuevo, ponerlos en la mesa y desde esta perspectiva, pues de distintas disciplinas, ingenieros, las ciencias sociales, de repente cuando uno dialoga con el ingeniero y escucha, dices, esto no lo había pensado. Muy bien, la siguiente ronda consiste en 5 minutos, 5 o 6 minutos para el doctor y para usted, doctora, aprovechando lo que comentaba en un inicio. Escuchar al otro, leer al otro, requiere tiempo para construir este diálogo más sólido. Entonces, ahora, bueno, ¿qué reflexiones les quedan? ¿Qué pueden seguir comentando de las aportaciones que han escuchado de su colega? Entonces, doctor, doctora, por favor. Gracias, Viri, y gracias a Flora también por su perspectiva. Bueno, indudablemente creo que el primer punto que nos une es el de hacer una agenda en común, ¿no? Creo que el seminario es un buen primer inicio. Desde el CEICH y la UNAM nos sumamos, Flora, hagamos posible, esperemos que en este año, pero si no, tanto la presencialidad como algunas publicaciones, insisto, tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y construyendo.
Agradecer también a las universidades, en la Universidad Privada Domingo Sabio en Bolivia, que ha estado presente. Justamente ahorita Miguel me mandó mensaje, va a intentar conectarse, pero Miguel está haciendo algo. Esto es importante, pero creo que más importante porque ahorita tiene un taller con niñas y niños mayas de la zona sur en Quintana Roo y pues, le demandaron más tiempo, lo cual está muy bien y está alfabetizándoles en temas de IA. Entonces, qué bueno, o sea, la Autónoma de Quintana Roo agradecerle porque fue el centro, ¿no? Y quien nos va a dar las constancias que burocráticamente también ayudan muchas veces en las universidades, pero seguir tejiendo intergeneracional, interdisciplinaria e intergeopolíticamente, si existe el término, me parece fundamental. Entonces, sin duda alguna, nos sumamos. En un segundo punto, creo que la tarea que nos vamos a llevar y ahora en estos tiempos, una tarea que disfrutemos es esto que nos hace ser humanos, porque desde la lógica cognitivo-conductual que puede aportar muchísimo en algunas áreas, hay mucha preocupación, yo lo noto, ¿no? De qué nos hace ser humanos y creo que hay que voltear mucho a ver a la filosofía, al arte, a nuestra propia, lo dijiste muy bien, Flora, a la propia escucha, a los propios procesos subjetivos. Son lentos y también una de las formas disruptivas en las cuales podemos usar la inteligencia artificial generativa, que es una de las apuestas que seguiremos trabajando, la apropiación disruptiva, y es el usar lo que estaba hecho para ciertos fines mercantiles y comerciales. Y yo no me cansaré de decir, usemos la IA para ser más humanos, liberemos una hora de tiempo para tocar guitarra, liberemos una hora de tiempo para conversar, liberemos una de tiempo para tomar café, porque esos procesos son los que constituyen la subjetividad, intersubjetividad, lo dijo muy bien Flora, la escucha. La IA no nos escucha, la IA está programada con redes neuronales que van a darnos ciertas respuestas respecto a nuestros patrones y que además le gusta quedar muy bien. Pero fuera de la broma, en los talleres que luego impartimos, que Viridiana estaba en algunos, hay gente que se vuelve adicta a pedirle consejos. Entonces, hay que usarla para ciertas cosas, hay que pensar los para qué. Pero un buen psicoanalista, un buen psicólogo no va a ser sustituido, como tampoco esos profesores y profesoras que piensen ustedes cuánto nos han marcado. Son profesores o profesoras que disfrutaban lo que hacían, que se apasionaban en lo que hacían, que nos cambiaron la perspectiva de lo que nosotros hacíamos, no solo por la cuestión de lo que decían, sino cómo lo decían, a través de qué medio lo decían. Piensen en los conciertos, por qué nos gustan los conciertos, no nada más es por la pieza, es por toda una cuestión colectiva, pulsional, identitaria. Entonces, me parece que esto es un buen tiempo para recuestionarnos y me gustaría terminar, mi querida Viridiana, con esto que encontré por acá, que es parte de algunos de los autores y autoras que hemos venido trabajando para una de estas preguntas, ¿no? La ética para Amador, tenemos que trabajarlo mucho más, pero me gustó mezclar a Monasterio, Marín y Jiménez cuando pensemos en respetar el bien común, derechos humanos, prevenir consecuencias negativas y mantener esta esperanza activa respecto a lo que estamos haciendo. Por acá tenemos estos pendientes, ¿no? Hay futuro, me gustó mucho, Flavia Costa precisamente decía, quién sabe, con la IA puede pasar cualquier cosa. Todo parece indicar que los fines comerciales y empresariales no van a soltar a la IA, porque es la herramienta con más plusvalía en la historia de la humanidad. Eso está registrado, no ha habido una herramienta de comunicación con más grande plusvalía que la IA. Pero también puede ser que mañana sea tanta la crisis climática que tenga que frenarse su desarrollo. Y la verdad es que no habría problema porque tenemos muchísimo conocimiento todavía en los libros, en el diálogo. Pero mientras eso pasa, hoy es un paradigma dominante. Y recuerden que ya en los 60 decían los punks, don't future, no hay futuro, ya hazlo tú mismo. Y si no hay futuro, hay un presente, y en el presente tenemos muchos temas por seguir trabajando: medio ambiente, sesgos, género. Lo que también en alguna de las sesiones de CIPIAXO, lo de los traductores y traductoras no es mi idea, precisamente en una de las sesiones de CIPIAXO encontré al Centro de Estudios de la Sociedad que representa Flora, en donde hablaban de la necesidad de traductores y traductoras, y yo no sé si todos ustedes, Flora, ya lo comenté aquí con mis colegas en el CEICH, y estamos completamente de acuerdo. Necesitamos traductores y traductoras entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Los dos son igual de importantes. Y hoy en esta crisis ontológica que estamos padeciendo, lo humano se vuelve muy, muy, muy importante. Y lo humano nos conecta con muchas de las materias, no sé, allá en Argentina, Flora,
pero aquí en México eliminaron muchas materias de filosofía, muchas materias de arte, y hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Es momento también de retomarlo, la metodología, la autonomía tecnológica también, y no dejar de lado que las injusticias epistémicas se pueden reproducir, pero también dentro de lo poquito o mucho que uno quiera hacer, así como el gatito podemos hacer algo dentro de este no hay futuro, porque el futuro es hoy. Muy bien, muchas gracias, y pues escuchamos creo que a Flora y después a los y las colegas. Ya aquí Liz colocó una pregunta. Sí, gracias, doctor. Esto que comenta, conservar lo humano, justo en algún taller que fuimos a dar a una preparatoria de la UNAM, les preguntábamos a los alumnos, el tema era sistemas de recomendación, y alguien nos respondió, yo ya no me doy cuenta cuando utilizo la IA. Él no podía nombrar de tan presente que está en esta cotidianidad, ¿no? Entonces, esto que habla de la alfabetización, de no perder lo humano, etcétera. Bueno, doctora, le escuchamos. 6 minutos, por favor, para su participación y poder pasar a las preguntas. Gracias. Claro, me encantó este pasado punk que compartimos con Luis Josué, ya nos une en esa adolescencia y juventud eterna en el punk, y me siento muy identificada con esas claves en torno al futuro por varios motivos. La primera es pensar esta lógica de que en el terreno de la discusión actual parecerían que las ciencias sociales y las humanidades se han corrido del centro en la discusión en torno a la IA. Yo creo que nuestra tarea, justamente con esa pasión con la cual hablamos, damos clases, investigamos, co-construimos estas redes, esa misma pasión tiene que estar en los debates de inteligencia artificial, porque eso va a transformar la tecnología. Sí, no es la IA, es el modo en que los humanos y las humanas nos hemos relacionado con la tecnología. Y creo que acá no se puede parar el viento con la mano, sino justamente cómo en la discusión, en la arena de la disputa, de la discusión política, epistémica, estamos presentes y estamos justamente, y nuestras voces están presentes. Y cuando digo nuestras voces, digo justamente en toda su heterogeneidad, digo las voces que provienen de las universidades del sur, que hoy por hoy en el concierto de voces del norte global son minoritarias, en los congresos, en los seminarios, necesitamos esas voces allí para quienes venimos trabajando desde la economía feminista y de los estudios de género. Bueno, el aporte que estamos haciendo a la discusión de la economía digital es central. Recién Luis José decía, siempre es importante esa voz humana que hace la diferencia o quien está atrás y no reemplaza al bot. Bueno, pensemos en el campo de los cuidados, digamos, ¿no? En lo que implica la organización social de los cuidados. Cada vez más están desembarcando plataformas de cuidados que justamente lo que hacen es intermediar entre servicios de cuidadoras. Hoy por hoy esas plataformas, que están presentes en varias de las ciudades en Latinoamérica, son una oportunidad para generar ingresos para miles y miles de trabajadoras, porque sabemos que fundamentalmente el trabajo de cuidados es feminizado. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos a indagar en detalle con los derechos laborales? ¿Qué pasa con los derechos de la seguridad social? Están totalmente ausentes, porque allí, en ese debate sobre el rol de las plataformas y el cuidado, tiene que estar presente justamente el aporte que han hecho las ciencias sociales para pensar marcos protectorios en el trabajo, regulación, derechos laborales, digamos, y nuevamente pueden crearse muchos aplicaciones para los telecuidados, la telemedicina, el cuidado a distancia, pero siempre van a ser necesarias las cuidadoras y los cuidadores en presencia, digamos. Entonces, creo que esto es un ejemplo nada más para conectar cómo las discusiones y agendas urgentes que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, en torno a la necesidad de pensar el cuidado como un derecho y como un trabajo, bueno, no es reemplazado por la tecnología. Sin embargo, nuestra discusión y nuestros aportes tienen que estar ahí, porque la tecnología ya desembarcó en el sector de la salud, ya desembarcó en el sector de los cuidados, y la gestión algorítmica de esas relaciones ya está presente. Entonces, remarco esta apuesta en el mismo sentido que lo decía Luis Josué. Creo que los desafíos son un montón, pero nuestra pasión
en estos debates y cómo hemos llevado adelante en nuestros grupos de investigación estas discusiones. Creo que esto tenemos que seguir fortaleciéndolo porque eso es lo que nos construye en términos colectivos y nos construye en términos de esa humanidad que se distingue en estos tiempos tan feroces y tan brutales. Estamos en tiempos de guerra, digamos, estamos en un mundo que está en guerra y creo que esa mirada nuestra es central, una mirada amorosa, una mirada desde el cuidado del otro y la otra y una mirada de la escucha, como dije hace un rato. Muchas gracias, doctora. Justamente en estas voces que necesitan ser escuchadas, que usted comenta, pues esta generación de espacios que tenemos, ¿no? Visibilizarlo, discutirlo, dialogarlo, escucharnos entre nosotros. Así que agradecemos esta pregunta de Liz Rodríguez. No comenta para quién, pero dice, desde su perspectiva, ¿cómo podemos trabajar en las aulas la ética del uso de la IA? Es decir, desde su experiencia, ¿cuál es la mejor forma? Si la gustan responder los dos, doctora, doctor, por favor. ¿Voy primero, Luis José? Bueno, una de las cuestiones que a nosotros nos parece clave esta pregunta es llevarla al campo de las metodologías en ciencias sociales. Yo creo que ahí los diferentes aplicaciones y sistemas de IA ya han desembarcado. Pensemos en tareas que antes, hace un tiempo atrás, cuando hacíamos trabajo de campo, por ejemplo, hacíamos desgrabaciones manuales, ¿no? Y estábamos ahí horas desgrabando. Hoy por hoy, ¿no? Un sistema, vos colocás la grabación, una entrevista, y puede rápidamente tener en nuestras manos esa transcripción. Bueno, creo que a nosotras nos ha ayudado mucho la problematización desde el campo de la metodología cualitativa, sobre todo las discusiones que se están dando en el campo de las etnografías digitales. Creo que ahí hay un gran aporte para pensar, para llevar esta discusión al aula, para hacernos la pregunta. Yo creo y esto por ahí viene de mi influencia y de mi activismo en el feminismo, creo que la primera posición que tenemos que tener es justamente una posición que lleve a la pregunta, lleve a interpelar y no al punitivismo, ¿no? Esta idea de decir no, afuera, no, prohibir, no a los dispositivos, no, justamente tenemos que incentivar la pregunta, tenemos que incentivar la posibilidad de probar y cuestionar estas herramientas in situ, digamos, ¿no? Y ver también qué pasa en ese diálogo intergeneracional. Yo soy una persona que nació en los 70, digamos, nací en Argentina en plena dictadura militar, digamos, y mis estudiantes son muy jóvenes, digamos, y tienen un acceso a la tecnología en múltiples espacios y ámbitos, y creo que hay un diálogo intergeneracional que a mí me pasa, ¿no? Con 47 años, que es súper rico escucharlos, por ejemplo, la pregunta en el aula, por ejemplo, ¿dónde leen las noticias? ¿Dónde y qué leen? ¿No? Si leen libros, si leen online, si leen a partir de dónde se informan, digamos. Me parece que esa pregunta desde las aulas es central, abrir los debates y a partir de ahí poder articular otros debates. ¿Cómo llevamos, por ejemplo, estas discusiones al campo de las metodologías y particularmente metodologías cualitativas y cuantitativas? En este seminario tuvimos la clase de Germán, ¿no? La conferencia de Germán, donde justamente Germán Rosati iba en el campo de las ciencias sociales computacionales. Bueno, ¿cómo llevamos estas herramientas o cómo se despliegan estas herramientas en el campo para quienes venimos de las metodologías cualitativas, ¿no? Entonces, creo que ese sería un aporte. Por ahí Luis José tiene una mirada en otra dirección, pero me encantaría escucharlo porque también es como dialogar entre universidades. Sí, está excelente. Voy a empezar al revés. Voy a empezar con una herramienta y luego, porque me diste muy buen punto de entrada, Flora. Liz, mira, justamente dentro de los puntos que traía acá, pero ya no lo presenté porque pensé que no iba a darse el chance. Hicimos esta propuesta de una declaración cualitativa de uso ético de IA. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo en serio muy absurdo, discúlpenme, pero a veces en lo absurdo entendemos más las cosas. Iba caminando yo rumbo al SAGE, que está aquí en la UNAM, que te invitaremos pronto, Flora, está muy cerca de la Biblioteca Central, y al lado está la Facultad de Medicina, y había una jornada de salud sexual con colegas de medicina. Entonces,
pues uno no es chismoso, sino que etnografea. Entonces, había un par de colegas que estaban platicando y le dijeron, no, ¿y cómo saliste en los estudios de VIH? Y yo, muy bien, y tú no, yo también. Ahora voy a hacerme los del VPH. Ah, yo también. A ese sí tengo miedo. Y hasta ahí me quedé. Y dije, qué bueno que entonces hay una salud de prevención sexual, hay una salud donde jóvenes y jóvenes tengan la posibilidad gratuita, que es un derecho además financiado por la universidad pública, de hacerse estudios y de platicarlo. Y ahí viene mi parangón absurdo. A ver, la sexualidad ha estado ahí, entonces lo que hay que hacer es trabajar temas de responsabilidad afectiva, temas de género, temas de prevención, temas médicos. La IA también, muchas veces queremos decirle a las personas que no ejerzan su libertad para usar la IA. Algunas podrán decir, sí, voy a ser abstemio, como también se vale que en tu propio proceso subjetivo digas, yo hasta determinado momento. Pero en tanto querramos enfrascar el tema, hay gente que lo está usando y lo está usando entre la crisis, entre la culpa. Un punto que luego podemos platicar el otro año es que en los estudios que hicimos de salida de los laboratorios y talleres que hemos dado, muchos profesores y profesoras experimentan culpa. Fue de modo anónimo, pero nos dio mucha curiosidad por parte por la historia latinoamericana, por la historia de nuestro país México, la culpa como un elemento que intermedia la emoción entre el cuerpo, la mente y la herramienta. Entonces, a ver, vamos a pensar que hay gente que no la va a usar, hay gente que ni se va a enterar, hay gente que la detesta, pero muchas personas ya la están utilizando. ¿Qué podemos hacer? Y es protocolizar cultural y contextualmente. Entonces, esta propuesta que está aquí, si alguien la usa, por favor, critíquenla, coméntenla, reapropienla, porque parte de esto es recontextualizar de acorde a cada contexto, valga la redundancia. Y aquí lo que hicimos cualitativamente fue que nos describan sobre qué fue su trabajo, por qué usaron las IAs que usaron, cuáles fueron estas IAs, porque también es un tema que en donde no hay una IA, son IAs, es un campo diverso. Los prompts que utilizaron, porque a veces en el prompt también uno puede detectar la apropiación, el conocimiento, la experiencia y reflexión, porque la parte humana está aquí. ¿Qué experiencia y reflexión hay respecto a esto? Hay gente que usa IA y ya no la quiere volver a usar porque se tardó más tiempo. Entonces, eso también puede ser un punto de experienciación. Y finalmente, los límites que encontraron en el uso de IA. Porque la IA no sabe poner límites, está programada para no poner límites y aunque le programen límites, el límite es un aspecto enteramente humano. Por lo cual, esta es una propuesta, que hay una descripción, un ejemplo. Si nos escriben o les mandamos el correo con la propuesta que pueden ustedes readaptar, y esa sería entonces mi respuesta: protocolización contextual cultural, generar protocolos, no prohibir. Yo concuerdo totalmente con Flora, y aparte lo prohibido genera a veces más goce, ¿no? Por lo cual, mejor hay que platicar, hay que charlar. Yo y finalizo diciendo, cuando a veces me contratan en un taller de Norma Zappa e IA, no llego a la IA. La mayoría de los problemas está en la citación, está en que se confunden citas directas, indirectas, en que usan Word o Zotero, pero previamente no habían utilizado el sistema manual y operativo y la mejor inteligencia que hay, que es la humana, para primero alfabetización metodológica y luego yo un uso ético. Esa sería mi respuesta. Gracias por tu pregunta, estimada Liz. Muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, ya para ir cerrando, el tiempo se pasó muy rápido con una discusión muy interesante. Vamos a leer el comentario de Angelina Mijares. Nos dice, excelente seminario. Hemos seguido las transmisiones y eventos de cada universidad que colabora, y la interdisciplina, como mencionó la doctora Flora y el doctor Lugo, han sido clave. Gracias por lo que nos han ido compartiendo. Juan Ignacio, qué buena charla. Felicitaciones a la doctora Flora. También soy de Argentina, profesor de finanzas y gestión de proyectos. Me gustaría que continúen explicando sobre la inteligencia artificial y la investigación aplicada. Bueno, esa también puede ser una de las siguientes líneas, ¿verdad?, para la discusión. Vamos a terminar de leer los comentarios, damos 2 minutos para que cada uno concluya, pero bueno, vamos a ir también como puntualizando en estas líneas que pueden surgir para las siguientes charlas, doctor, webinar, seminarios, etcétera. ¿A partir de qué momento, nos pregunta Pao Landa, a partir de qué momento sugerirían alfabetizar a los estudiantes y cómo comenzarla? Bueno, me parecen muy buenos los comentarios y el intercambio. Yo creo que ya estamos armando agenda para el año próximo de temáticas. Y
Vos sabés que a partir de lo que acá en Argentina tuteamos mucho, ¿no? Directamente le estoy diciendo vos sabés, pero como si estuviéramos en un café. Vos sabés que en esto del compartir los saberes en este campo tan veloz, de tantas transformaciones veloces, yo he aprendido mucho en el último tiempo de una investigadora argentina de una universidad de aquí, que ya estoy proponiendo para que la invitemos, comprometiéndola para que la invitemos el año próximo, que se llama Mariana Ferrarelli. Y ella ha trabajado esta noción de los alfabetismos aumentados, que a mí me parece tan interesante, porque justamente ella lleva la discusión de cómo colaborar, cómo generar formas de expresión, cómo articular la cultura digital desde justamente las aulas y desde esta dimensión pedagógica. Y yo en ese sentido creo que, y de hecho te digo, aquí se ha dado toda una discusión en algunas ciudades, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, por el tema de prohibir los dispositivos en las aulas, digamos, y eso ha generado otras discusiones que yo creo que lo interesante es ver, bueno, cómo en la escuela de enseñanza media y en la universidad, cómo podemos llevar estos debates en torno a la vinculación que tienen las infancias, los jóvenes y por supuesto los estudiantes ya en el área, en el sistema universitario con respecto a estas tecnologías. Y yo creo que esas miradas que vienen desde el campo de la pedagogía, desde las ciencias de la educación, son centrales en este momento. Por eso digo, menciono hasta a Mariana Ferralí, porque es una de las investigadoras de las cuales más hemos aprendido en el último tiempo. Ahora lo voy a colocar en el chat para que quienes quieran seguir leyendo y profundizando estos temas, pero me parece que esa discusión tiene que darse en estos campos, ¿no? En ese diálogo más intenso con quienes son especialistas de la educación, ¿no? Creo que es fundamental. Concuerdo. Gracias, doctora. Doctor, perdón, doctor, Sí. escuchamos y al final una conclusión. Muchas gracias. Gracias, Viri. Concuerdo con Flora. Aquí vamos a retomar la palabra, una de las palabras clave de este diálogo y es el proceso de escucha activa. Me parece que hay que platicar con las comunidades o con las personas antes de generar procesos de enseñanza-aprendizaje mediados con inteligencia artificial, porque cada caso podrá irse adaptando también al tema de identidad y cultura en la cual estemos interviniendo o en la cual querramos generar algún taller, capacitación o curso. Porque también puede ser que haya comunidades que no quieran inteligencia artificial y habría que respetarlas y buscar otros procesos. Habrá algunas que sean mixtas, y también habrá comunidades que por una falta de control parental ya niños y niñas estén ahorita utilizando sin saberlo TikTok con filtros de inteligencia artificial, porque incluso la inteligencia artificial se ha metido no solo en ChatGPT, creo que también hay que quitarle el monopolio del discurso a ChatGPT. Son muchas formas de inteligencia artificial, registros biométricos, también tenemos casos de Instagram, de personas que le dejan el celular a niños y a niñas. Entonces creo que cada proceso será distinto, pero lo que sí me parece es que la perspectiva y el pensamiento crítico, la sensibilización hacia temas tecnológicos, el uso ético de estas herramientas en caso de que se dé este paso es importante. Yo quedé muy sorprendido y lo dejo como dos provocaciones para la futura agenda, como bien menciona Flora. Uno, ayer que me invitó a una sesión en línea Miguel de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, que les comento, está ahorita trabajando el tema de alfabetización digital con niñas y niños de 6 a 9 años en el sur de este país. Varias de ellas son mayablantes. Lo que me comenta Miguel es que hicieron un cuento, y ahí me sorprendió mucho, que fue un cuento híbrido. Eran palabras de ellas, pero también eran palabras de inteligencia artificial e ilustraron el cuento con inteligencia artificial. Yo todavía en mi quizá aire bohemio de literatura tradicional, donde prefiero leer, por ejemplo, a Cortázar, que me gustó mucho Rayuela, o alguno de sus capítulos, o a Pizarnik, ¿no? O aquí en México a Arreola. Uno lo disfruta, es un ritual, pero quizá también haya rituales que hoy estén cambiando. Y las niñas y niños que hicieron estos cuentos lo hacían de una forma incorporada a su cultura. No sé si está bien o está mal. Sé que fue una necesidad que hubo porque querían escribir, pero cuando escribieron fue una escritura ya acompañada con inteligencia artificial y que estuvo ilustrada con inteligencia artificial. Ahí tenemos un punto. Y otro que no es muy
no es muy alentador es que la maestra Itzel Lugo, que también forma parte del seminario, trabaja talleres con niños y niñas, y hizo una escuela exclusiva para niñas, se llama Escuela de Periodismo para Niñas, y lo que me comentaba es que en una discusión que tuvieron, les preguntó sobre el tema de IA, y dijeron, claro, sí, sí lo ubicamos, ¿y ustedes para qué lo ubican o ocupan? Ah, pues para TikTok. Oiga, profesora, pero yo tengo un chisme, una chisma, dime tu chisma. Y la chisma era que muchos de tus compañeros varones estaban utilizando inteligencia artificial para hacer fake news y para hacer deepfakes, en donde estaban utilizando rostros de sus compañeras y utilizar elementos pornográficos. Itzel les preguntó, oigan, ¿y ya le dijeron a sus profesores? No, 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 y no le vaya a decir, no hablamos con sus profesores. Es que si les dicen, nos van a prohibir el uso de celular. Y ya le dijeron a sus papás, no tampoco, porque nos da pena. Entonces ella me decía, ahí tenemos un reto justo desde las ciencias sociales, la psicología social, la pedagogía, porque no creo que esté en prohibir la solución, pero creo que sí en un acompañamiento de uso ético y como lo dijo Flora, en platicar con las nuevas generaciones y a mí me cuesta ciertamente ya, pero abrirnos al, pues ya en el pongo, el rock o el ska o lo que algunos escuchábamos, tiene otras manifestaciones culturales, hay otras contraculturas, hay otras resistencias, hay otras voces y me parece que ahí hay una clave de enseñanza-aprendizaje. Y sumo algo breve en relación a lo que dijo Luis Josué, que digo, me quedé pensando, sobre todo en estos programas, materia de políticas, cuando se incentiva esta idea de hay que incluir más mujeres en la tecnología, ¿no? Y entonces las políticas solamente hablan de entreguemos dispositivos o incluyamos a las niñas y les jóvenes en la tecnología. Y yo creo que estas políticas muchas veces solamente se quedan en el acceso y la inclusión a partir de los dispositivos. Y justamente la tarea es mucho más profunda y lleva mucho más tiempo en la conversación y en el diálogo y en las tareas de formación. Por ejemplo, a partir de lo que decía Luis, digo, una de las cuestiones claves es para nosotras, donde la agenda fundamental ha sido prevenir las acciones de violencia de género en el mundo real, en el offline, bueno, justamente esa agenda de prevención de la violencia de género tiene que expresarse y tiene que articularse con las formas de violencia digitales. Digo, esto que vos contaste recién, digamos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en Argentina, toda la agenda de la educación sexual integral, de las agendas de prevención de violencia, bueno, justamente esas agendas fortalecen la agenda de la discusión en el campo de la tecnología, tanto en el acceso como en la alfabetización de estas herramientas que ya están en manos de las niñas y de los jóvenes, digamos, con una cotidianidad y una naturalización, digamos, totalmente, digamos, con mucha presencia. Entonces creo que es cómo vamos conectando esas lógicas. A mí me gusta mucho un trabajo que tienen las compañeras de México, que han hecho justamente la tipología de las formas de violencia en línea, que es la organización esta Luchadoras, que a mí me encanta lo que hacen, me parecen súper piolas, y digo, cómo ellas han identificado esas formas de violencia en línea y cómo esas formas de violencia en línea se conectan totalmente con formas de violencia que justamente mujeres, niñas, jóvenes, población LGBT padece a diario. Entonces creo que ahí hay un puente que es totalmente necesario ir enlazando y entramando como si fuera un gran tejido. Muchas gracias, doctora. Retomando lo que dice el doctor, ya para cerrar, les daré un minuto para que concluyan y cierren. Esto que comenta el doctor de la IA, las fake news, el deepfake, estos usos generacionales que comentaba usted, doctora, pero también el doctor, comunitarios contextualizados, o lo que usted comenta de la integración sexual con el uso de tecnologías. Y un tema que también surge en ciertos talleres es cómo están ejerciendo su sexualidad. Entonces, bueno, yo me permitiré leer en este diálogo lo que dijeron que son posibles líneas, ¿verdad? Futuras, y hay la investigación aplicada, lo que comentaba el doctor, culpa de los docentes con el uso de la IA, y tallerar los temas del seminario, doctor, que han sido varios a lo largo de todo este seminario. Doctor, en un minuto, sus conclusiones finales, para escuchar posteriormente, en un minuto, las conclusiones de la doctora y el cierre de este seminario internacional. Gracias. En un minutito y como relacionando a la pregunta final que llega de Arlet, ¿cómo forjamos una identidad o las identidades desde la propia voz? Y la voz implica una subjetividad
y recordar que cuando se ejerce subjetividad, hay una subjetividad que rompe el individualismo, inevitablemente es una subjetividad política. Y esa subjetividad política contagiará, diría Eduardo Galeano, otros fueguitos, y entre ya muchos fueguitos, habrá algo, ¿no? Algo se quemará desde la parte artística, cultural, política. A veces es necesario que varios fuegos se junten. Entonces, creo que es forjando una identidad desde las identidades, desde las diversidades, desde la escucha, aunque nos cueste trabajo, desde el diálogo con un otro que quién sabe dónde está y por qué está ahí, desde los límites que ven que esto puede suponer, porque me parece que esa es la premisa básica para posteriormente fomentar apropiaciones sociales, disruptivas, críticas, con perspectiva de género, desde las diversidades, en temas como la inteligencia artificial, y ahí diría la expresión popular, combinar lo mejor de los dos mundos, la parte actual, pero también la parte histórica. Y creo que es muy buena tu pregunta, Red, porque esto lleva a escucharnos, que escuchen a los tíos y tías que vivimos generaciones punk, ska o de rock, y nosotros escuchar a las nuevas generaciones que traen también temas que aportarnos desde el trap, desde el reggaetón, desde otras formas de vivirse, de sentirse, de subjetivarse. Y creo que si logramos ir haciendo estas combinaciones a pesar de la contingencia, podemos forjar otro tipo de futuros y otro tipo de inteligencias artificiales. Sería mi conclusión. Gracias, Viri. Gracias, Flora, y gracias a las personas que están escuchando y que nos van a escuchar en la transmisión también posteriormente. Sí, mi apuesta y en clave de conclusión, pero no para terminar, sino para seguir pensando juntos, es quienes estamos en tareas docentes en distintos niveles, sea en las escuelas, sea en las universidades, en los institutos de formación, en los terciarios, en los técnicos, justamente cuando armamos programas curriculares y hay propuestas de reformas de planes de estudio y cuando incluso pensamos cómo armar un panel, a quién invitamos en unas jornadas o qué bibliografía involucramos, hacer ese diálogo con otras y otros colegas, con otras y otras compañeras de otras universidades y ver incluso un primer vistazo cuantitativo, cuántas lecturas, cuánta bibliografía hay de autoras y autores que desde el sur global, incluso en algunos casos con mucho esfuerzo de traducción, porque a veces sabemos que no es fácil traducir al inglés, conseguir una traducción buena que refleje justamente el espíritu del texto, pero cuántos de esos autores y esas autoras están en nuestros programas en las universidades, en los programas de posgrado. Yo creo que eso es una apuesta fundamental para dar el debate en clave justamente de cómo se están construyendo saberes desde el sur y particularmente lo que decía recién en el chat desde esa construcción de una identidad latinoamericana. Bueno, ¿dónde está esa identidad latinoamericana? Está en esa producción de saberes, está en esa apuesta, por ejemplo, que se está haciendo desde la economía social y solidaria por problematizar las plataformas y justamente interpelar y desafiar al algoritmo, está en las organizaciones de mujeres y feministas que están justamente desafiando al algoritmo de manera cotidiana y está en la música, digamos, está en el arte. Entonces yo creo que ese ejercicio que lo podemos hacer en las aulas, también lo podemos llevar a otros terrenos y creo que ahí eso podría ser una especie de clave para esta ruta. No sé si es la solución para forjar la identidad, pero es una clave para andar por esta ruta y esta ruta que justamente hemos intentado aportar desde este seminario en el ciclo anual en el cual nos comprometimos. Así que bueno, me agradezco muchísimo y me despido en este cierre anual y bueno, con muchas ganas de continuar contribuyendo desde la UNSAM a este proceso. Gracias a quienes se conectaron y por supuesto a Viridiana, a Luis Josué, a los colegas que armaron el seminario. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues ya para concluir, gracias a todos nuestros invitados por permitir este diálogo, fomentar la reflexión respecto a los escenarios futuros y los retos que representa la IA y además, pues, comenzar a dibujar estas líneas para los siguientes congresos, reuniones, seminarios, talleres. También agradecemos a todos los que nos acompañan de forma virtual por sus comentarios, sus preguntas. Agradecemos al CEICH, a la UNAM y a los que formaron y forman parte de este Seminario Internacional de Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales. Hasta pronto.